Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu hermano Darwin de la Cruz. Y hoy quiero hablar acerca del libre albedrío. Libre albedrío, mis amados hermanos. Por tiempo, hay quienes se han hecho esa pregunta. ¿Tiene el ser humano realmente un libre albedrío? ¿Qué es el libre albedrío? Lo que entendemos por libre albedrío es la capacidad que tiene todo ser humano de escoger entre una cosa u otra. Y viéndolo desde ese punto de vista, todos tenemos esa decisión entre ponerle la mano a algo o no ponerla. Porque realmente no somos robots, somos seres pensantes con capacidad de poder ejercer muchas veces lo que nosotros queramos. Y digo muchas veces por la razón de que no en todas las ocasiones esto es así. Lo primero que vemos en la Biblia es que Dios crea a la primera persona, Adán, y también crea a Eva, y a ellos le da una palabra y también le da una advertencia. Le dice que había puesto un árbol en medio del huerto, el cual de ese árbol él no podía comer, porque el día que comiera de ese árbol, entonces moriría. Vemos que aunque a él se le prohibió no comer aquel árbol, de aquel árbol dice que él comió. ¿Por qué él comió? Porque en él había lo que era un libre albedrío. En Adán había un libre albedrío, ya que Dios no lo creó como un robot. Pero desde ese punto vemos que Adán tuvo la capacidad de poder elegir entre no tomarlo y tomarlo. Ya en nuestra condición actual hay que tomar en cuenta que la humanidad, por causa del pecado, está destituido de la gloria del Señor, por cuanto todos pecamos, dice Romano. Mas, sin embargo, por medio de Cristo, nosotros tenemos una oportunidad de redención. Y es aquí donde podemos decir que ya el libre albedrío, ya para este tiempo, en el ámbito de la salvación y en el ámbito de la condenación, entra en tela de juicio. ¿Por qué entra en tela de juicio? Por la razón de que la gente no escoge el pecado está dentro de él. Y por naturaleza su cuerpo demanda el pecado. La Biblia no menciona la terminología libre albedrío, eso no aparece en ningún pasaje de la Biblia. No hay un texto bíblico que mencione la palabra directamente libre albedrío, como también no hay texto bíblico que mencione la palabra miembro o membresía de una iglesia. Pero sin embargo nosotros vemos que aunque la Biblia no la mencione directamente, podemos entender que es algo que se presenta en nuestro día a día y que no está mal utilizar el término. Hay muchas expresiones que la Biblia no menciona, pero a pesar de que la Biblia no la menciona, la Biblia no la descarta. Ahora, el apóstol Pablo, por así decirlo, fue el que más tocó el tema de la libertad o libre albedrío. Y él revela en cuanto a esta persona, a él mismo. Él dice que había una ley en su cuerpo que se rebelaba contra la ley de su mente y lo llevaba cautivo a él. Dice que él quería hacer el hacer el bien estaba en él, pero no el hacerlo. Y esto significa que Pablo quería hacer las cosas buenas, quería agradar a Dios, pero en su carne estaba el no agradar a Dios. Y él termina diciendo que él entonces hacía lo que él no quería hacer. Y es ahí donde entra lo que es el libre albedrío. ¿Tenemos realmente nosotros libre albedrío? ¿Realmente hay un libre albedrío? No, mis amados hermanos, no hay un libre albedrío tal cual no existe un libre albedrío.
ya que el ser humano, por naturaleza, su naturaleza consiste en fallarle a Dios. La naturaleza del hombre todo el tiempo está en pecar, todo el tiempo está en darle la espalda a Dios, todo el tiempo está en abandonar el camino de Dios. No. ¿Puede el ser humano escoger a Dios? ¿Puede una persona escoger a Dios, servir a Dios? Por su propia manera, de su propia voluntad, no puede. Cristo enseñó, aunque no con la expresión libre albedrío, porque no existe en la Biblia, pero Cristo enseñó y él dijo que él es la vid verdadera y que todo pámpano que en él no lleva fruto será cortado. Y él dice que separado de él nada podemos hacer. Eso revela que sin él nosotros no tenemos resistencia para poder evitar el pecado. Sin él no tenemos resistencia para poder elegir el no pecar. Nosotros sí podemos tener la libertad plena estando en Cristo. Cristo habló en Juan capítulo 8, verso 32, y dijo: el que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Porque la humanidad de por sí no es libre, está esclavizada por el dominio del pecado. Por eso el escritor de los Hebreos dice que Cristo murió y a través de la muerte le quitó al diablo, que era el que tenía el imperio, el derecho de la muerte, el imperio. Cristo le quitó ese imperio al diablo. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que el ser humano es esclavo del pecado. Pedro habla y dice que el que es vencido es hecho esclavo de aquel que lo venció. O sea que el que es vencido por alguien es hecho esclavo de aquel que lo vence. El pecado ha vencido a la humanidad, por ende la humanidad es esclava del pecado. Pero cuando venimos a Cristo, somos libres del pecado. O sea que una gente por su propia fuerza no escoge el servir a Cristo o no escoge el no pecar. Por su propia fuerza o por su propia capacidad no puede. Pero la Biblia establece que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Es decir, que el que Cristo liberta, ese sí es libre para escoger. De lo contrario, el hombre lo que escoge es fallarle a Dios. ¿Escogemos nosotros a Dios? ¿Escogemos nosotros el servirle al Señor? La Biblia dice que nadie puede venir a mí, dijo Jesús, el Padre que me envió primero no lo atrae. ¿Por qué nadie puede escogerlo directamente a él? Porque la naturaleza del hombre es pecar. La naturaleza del hombre es pecar. De eso el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Amén. De aquellos que estaban atados bajo el lazo del diablo. Por voluntad de quien, de Satanás. Bendito sea el nombre del Señor. El príncipe de este mundo es Satanás y él es el que domina sobre toda la mente y sobre todo aquel que no tiene a Cristo. El libre albedrío, mis amados hermanos, tal como suena, no existe, no existe. Porque aquí o estamos con Dios o estás con el diablo. O sea, no tienes la capacidad de estar en el medio. O eres salvo o te pierdes. Una de dos. O sea, tú no escoges estar con el diablo, tú no escoges estar con Satanás. Tú no lo escoges, o sea, diré de manera que tú quieras, porque nadie quiere estar con el diablo. Nadie quiere servir a Satanás. Simplemente que tú rechazar a Dios, ya tú aceptas al diablo. Aunque tu conciencia no lo acepte. Tu naturaleza de pecado lo acepta él. Porque el pecado
El pecado es una adoración a Satanás. El pecado exalta a Satanás, el que peca exalta a Satanás. O sea que tú no decides en que si tú no tienes a Dios, no tienes al diablo. No, eso no. Tú no puedes tener un intermedio. O sea, no hay un tercero. No existe una tercera opción. O no existen otras opciones. Solamente está eso. El que no tiene a Dios tiene al diablo. Entonces, en cuanto a esa expresión, el libre albedrío, tal como tal el libre albedrío no existe. Porque tienes a Dios o tienes al diablo. Ahora bien, Dios te da la capacidad a ti de poder asumir la responsabilidad de tus actos. Y es ahí donde se ve un poco contradictorio. No, por eso eso no es libre albedrío. Eso no es libre albedrío. Tú no puedes venir a Jesús si Jesús no te atrae a Él. Por eso vemos gente que quiere servirle al Señor, pero por más que ellos quieren, no pueden porque están atados. No son libres. Si tuvieran libre albedrío, tuvieran libertad. Pero al poder no escoger a Cristo, revelan que no son libres, están atados. Ahora, los que son libres son los que tienen a Cristo. Por eso hablé desde el principio, Adán sí tenía un libre albedrío, porque él tenía al Señor. Él tenía la decisión de abandonar a Dios o seguir con Él. Pero tú no tienes la decisión simplemente de abandonar el pecado. Tú tienes que orar a Dios para que Dios te liberte del pecado. Y acudir a Él para que Él te liberte del pecado, porque tú mismo no puedes libertarte de eso. El que tiene a Cristo es libre. Ese sí es libre. El que no tiene a Cristo no es libre, está atado. Y hablo el que tiene a Cristo, porque hay muchos que están dentro de Cristo. Y aún estando dentro de Cristo, el pecado reina en ellos. Bendito es el nombre del Señor. Libre albedrío. ¿Qué opinas tú de eso? Déjame tu respuesta en los comentarios. Si llegas hasta aquí, quisiera ver tu comentario. ¿Qué tú opinas en cuanto a eso? ¿Es el hombre libre por completo? ¿Dónde surge ese término? ¿Dónde surge esa expresión? Usted sabe que surge del catolicismo. Lo cual la iglesia cristiana, junto con los reformadores de antaño, nunca aceptaron esa doctrina. Eso fue una doctrina que fue debatida y refutada y rechazada por Martín Lutero y los reformadores en cuanto al libre albedrío. Esto es una excusa, ¿verdad?, utilizada por los católicos. No, mis hermanos. Para poder crear, ¿verdad?, supuestamente el limbo, o que cuando una gente muere, está entre el infierno y el cielo. No, mi hermano, el que se murió sin Cristo está en el infierno. El que se murió sin aceptar a Cristo se perdió. Sencillo. Aquí hay dos reinos. ¿Estás con Dios o estás con el diablo? El menos hecho de tú no querer tener a Dios, tienes al diablo. Sencillo. No existe un intermedio. O sea, por voluntad propia tú no eliges perderte, pero si no quieres aceptar a Cristo, te pierdes. Aunque tu voluntad no la quiera, te pierdes. Porque esa es la naturaleza caída del hombre. Amén. Dios
Dios te bendiga. Gracias por estar aquí. No olvides suscribirte. Amén. Gloria a Jesús. Estaré leyendo tu comentario.